En la selva, en la naturaleza, nada está separado. Todo está unido y tejido por hilos invisibles que generan una interconexión entre el río, la estrella, la planta, el animal. Todo está tejido, todo se basa en un permanente vínculo. En los seres humanos también hay hilos que nos conectan, hay vínculos. Pero cuando uno de estos hilos forma un nudo, a veces nos lleva a vivir de una manera desagradable. Hoy, en este video, quiero que hablemos de un tema que a veces puede sonar delicado, pero que es necesario. Hoy hablaremos del narcisismo. Lo vamos a mirar desde una mirada, primero un poco científica, teórica, pero también poderle ver el lado desde el pensamiento ancestral y espiritual. Este video está dirigido para dos tipos de corazones. Uno, la persona que está sufriendo, que se está viendo afectada por este tipo de conducta, que necesita tal vez escuchar, reconocerse y entender un poco de su situación. Y el segundo de estos corazones es para aquel o aquella persona que se está viendo vulnerada, se está viendo lastimada por este tipo de conductas, por este tipo de personas que están a su alrededor. Hoy quiero que juntos viajemos a través de este video y abordemos un poco de este tema. Acompáñame y vamos a indagar, a compartir bien bonito desde el pensamiento ancestral y también desde lo que nos comparte un poco la ciencia. Antes de continuar, quiero dejar en claro que este es un video de tipo educativo. No reemplaza en ningún momento el apoyo o el trabajo de un profesional. No reemplaza en ningún momento el diagnóstico de un profesional. En redes se utiliza el término narcisista como una forma de etiquetar, de juzgar. Quiero dejar en claro que en este video no estamos etiquetando, juzgando, señalando. Simplemente buscamos dar una mirada desde poder identificar patrones, señales que nos ayuden a comprender. Pero hay que tener en claro que si estás en algún momento sufriendo de esto, a veces la prioridad no es entender, es saber que no estás solo y buscar ayuda. En ningún momento el tema que estaremos hablando acá reemplaza el trabajo que hace un profesional, ni estamos en la habilidad o en la facultad de poder diagnosticar un trastorno de personalidad. Debe ser por un profesional. Desde la clínica, cuando se habla del trastorno narcisista de personalidad, se está hablando de un patrón persistente de grandiosidad, de necesidad de admiración, de falta de empatía. Se está hablando no de algo que diga que me siento o soy creído por un día, de algo que se vuelve un hábito, una conducta permanente. Y ojo, también existe el narcisismo en espectro. Personas que pueden tener algunos rasgos leves de este trastorno, sin que significa que esté sufriendo el trastorno como tal. En ello, es importante entender que a veces puedo tener ciertos deseos de admiración, cierta necesidad como de grandeza en rasgo leve, sin que se vuelva algo repetitivo. Se transforma en trastorno cuando explota, cuando manipula, cuando hace daño y me hace daño a mí mismo. Según estudios epidemiológicos, se habla que el narcisismo tiene mayor prevalencia en hombres que en mujeres, que muchas veces viene acompañado de depresión, de consumo de sustancias o de otros trastornos de la personalidad. Es importante entender esto, porque muchas veces se acude a un profesional, se acude a buscar ayuda por algo y lo que hay debajo es un vacío emocional, una carencia de amor, una carencia de ternura. A veces lo que se ve es una cosa, pero lo que lo sostiene, lo está originando y lo está alimentando es una falta de afecto, es una necesidad de ayuda. Cuando se menciona o se escucha la palabra narcisista, suele pintarse en nuestra mente una imagen. Alguien que se cree grande, alguien que se cree superior, alguien arrogante. Esto es solo una parte de ello, pero no es todo. Los investigadores nos hablan de dos tipos de narcisismo, el narcisismo grandioso y el narcisismo vulnerable. Cuando estamos hablando de narcisismo grandioso, estamos hablando de aquellas personas que buscan siempre autoengrandecerse, que humillan, que se creen superiores permanentemente, que digan lo que les digan, ellos son más. Ellos a sí mismos se generan ese ambiente de grandiosidad, no toleran que se les diga nada. Todo lo que el otro dice está mal. Si es necesario, humilla para autoengrandecerse. Pero cuando hablamos de narcisismo vulnerable, estamos hablando de otra forma en la que se manifiesta,
este trastorno. Y estamos hablando de personas que cuando uno las ve se ven frágiles. Personas que empiezan a tener miedo a la sociedad por miedo de no ser reconocidas. Que empiezan a autoguardarse en sí mismas. Que no son capaces de expresar su opinión. Que por dentro lo que está originando el trastorno es otra cosa. Esas personas que cuando alguien les va a hablar prefieren quedarse calladas porque sienten que lo que dicen no va a ser escuchado. En el mismo sentido de ambos hay una esencia, y es que hay una necesidad de sentirse reconocido, pero ambos lugares, ambas formas son diferentes y requieren diferente manejo. Desde la clínica, la investigación y lo que podemos encontrar es muy claro la esencia del narcisismo patológico. El narcisismo patológico no es una necesidad de grandiosidad, es una falla de autorregulación emocional, donde paso en algunos momentos de narcisismo vulnerable a narcisismo grandioso. Esto es importante entenderlo para poder abordarlo. Mucha gente lo enfatiza y dice que el narcisismo o ser narcisista es igual a no tener empatía. Es importante entender que la ciencia ha hecho diferentes estudios, análisis, metaanálisis, para poder abordar este tema y poder comprender su real origen, su real significado. En un metaanálisis grande, un estudio que se le realizó a más de 32,000 personas, se estudió que las personas que sufren este trastorno de narcisismo grandioso, muchas veces lo que se encuentra es que hay un nivel bajo de empatía, pero su efecto puede venir de pequeño a moderado, depende cómo se mida. Por ejemplo, la persona puede entender lo que el otro dice, puede entenderlo y genera una empatía cognitiva con ello, pero muchas veces no le nace cuidarlo, muchas veces lo usa para manipular en vez de conectar. Allí hay un rasgo importante y es entender que en este narcisismo muchas veces lo que hay es falta de empatía, falta de afecto. Un estudio reciente nos enseña que aquí entra algo muy importante a trabajar y es la regulación emocional. En estudios se han dado cuenta que muchas veces lo que genera este narcisismo o lo que lo desata no es ego, muchas veces es temor, es vergüenza, es miedo a la sociedad, es un miedo infundido inclusive desde pequeños a ser rechazado, a no ser escuchado, y desde allí se genera este trastorno. La regulación emocional, aprender a regular, a escuchar y a darle manejo a nuestras emociones es un paso importante y fundamental para poder abordar esta situación. Es importante para poder entender al que la está sufriendo. Muchas veces vemos solo la máscara que muestra, pero en el fondo hay un vacío emocional, hay una necesidad, hay una carencia. Hay una persona que a través de una palabra fea, de una palabra grosera, de un acto de rechazo, nos está pidiendo esa ayuda, está pidiendo entendimiento y está pidiendo comprensión. Es importante que para poder abordar este tipo de situaciones seamos empáticos. Ahora vamos a hablar un poco del impacto que genera este trastorno. Es importante entender que muchas veces el dolor no se queda en una sola persona, que muchas veces este tipo de trastorno no afecta solo a uno, hay más de un afectado. En investigaciones recientes se habla del vínculo que hay, por ejemplo, en una relación de pareja entre el narcisismo y un menor compromiso. Se ha podido ver cómo este trastorno de narcisista empieza a afectar negativamente el compromiso en una relación de pareja. Pero también se han podido dar cuenta de técnicas, como lo es la investigación, como lo es la inversión, como lo es empezar a ver alternativas y la negociación. También hay estudios donde se vincula este aspecto de narcisismo con agresión. Es decir, en un modelo donde se amenaza directamente el ego, se empieza a ver que una forma en la que responde la persona que sufre este trastorno es a través de la agresión. En este momento y en este modelo es importante identificar de dónde nace la agresión que a veces hay en nosotros o en los que nos rodean. Es importante entender que un patrón de conducta que señala este tipo de trastorno es que cuando vemos amenazado el ego o alguien que está a nuestro alrededor ve que se amenaza el ego, la respuesta primaria es una agresión, es un golpe, es hacer daño.
Otro tipo de estudios, mirándolo también en este ámbito de relaciones de pareja, nos habla muchas veces que el narcisismo se empieza a usar como una técnica cuando hay un interés, cuando hay una intención de infidelidad. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si estás en medio de estas situaciones, vas a empezar a sentirte frustrado, vas a empezar a sentir miedo, a sentir cansancio, a sentir que estás caminando como sobre cáscaras, porque cualquier intención de poner un límite, de que sea escuchada tu voz, se ve interpretada como un ataque. Cualquier intención de poder querer hacer un acuerdo se ve interpretada como ataque, te señala, te juzga. Es momento de entender esto, es momento de entenderlo y de empezarlo a abordar desde donde debe ser, poniéndole el nombre que tiene. Bien sea que estemos siendo las personas que estemos desarrollando este trastorno en nosotros o que estemos siendo las personas que nos estamos viendo vulneradas. Es importante empezar a entender el tipo de señales, el lenguaje a través del cual habla esta patología y de no verla siempre tampoco como algo negativo, como algo que debemos señalar, juzgar. Es tiempo de empezar a entenderlo también desde la empatía y de empezar a construir vínculos sanos, vínculos sólidos, donde pueda ser y donde el otro también pueda ser. Por ello, traigo esta palabra también hoy y traigo este modelo basado en investigación, basado en ciencia, para poder entender un poco cómo funciona la mente humana, para poder entender un poco también qué es lo que sucede a veces dentro de nosotros y desde allí poder abordarlo. Ahora quiero hablarlo un poco desde el pensamiento ancestral, desde la cosmovisión de nuestros pueblos y desde esa mirada indígena que nos enseña a verlo también desde esa mirada del que está antes de la ciencia, desde el que está antes de nosotros en este tipo de territorios. En muchas comunidades indígenas, desde muchos pensamientos de la parte ancestral, se habla de la relación con el entorno, con el mundo y con el universo, no como un yo, se habla como todos en uno. Se habla y se entiende desde el pensamiento ancestral que yo como ser humano tengo una relación y tengo una responsabilidad con lo que me rodea, con el otro, con la otra, con el más viejo, con el más niño, con el agua, con todo eso inclusive que no es humano, que no hace parte de nuestra raza humana. El pensamiento ancestral nos enseña que somos un vínculo, que somos un tejido. Lo nombran como todas mis relaciones. Cuando se está hablando de todas mis relaciones, se está hablando de esa responsabilidad que tengo de relacionarme al mundo, de relacionarme con el universo, con los elementos, de entender que soy parte de un tejido, que no soy dueño, que hago parte, que soy y vivo en él. Cuando no tenemos en claro esto y esa conciencia se empieza a perder, entonces empieza a aparecer eso que llamamos una desconexión del tejido. Es decir, el narcisismo se ve también como una desconexión del tejido. Los pueblos indígenas nos hablan del buen vivir, del summa causai. Y muchas veces, cuando no está esa conciencia, como lo menciono, inclusive empiezo a hacerle daño a lo que me rodea. Nuestros pueblos nos hablan de empezar a enmendar esto con reciprocidad, con actos de siembra, con actos conscientes de que no estamos solos, de que necesitamos de lo que nos rodea para poder vivir, para poder respirar. Desde allí nace este buen vivir, este summa causai. Es decir, el narcisismo, así como se ve desde este pensamiento, como una desconexión del tejido, como una falta de conciencia de que nos debemos a nuestras relaciones, el narcisismo hace parte de una mirada que nos dice que debemos volver al centro, que debemos volver al círculo, volver a encontrarnos primero desde adentro con nosotros mismos, de reconocernos, pero también de reconocer, admirar y agradecer esto que nos rodea, el árbol, que gracias a su madera nos da nuestro techo, nos da nuestra vivienda, el agua, que gracias a ella podemos beber, los animales, las plantas, la naturaleza, que permite que tengamos este tejido puesto, que nos da nuestro vestido, todo lo que tenemos en nuestra vida, todo lo que está materialmente inclusive construido en nuestras viviendas, viene de la naturaleza, hace parte de un tejido y no es infinito. Lo que nos rodea muchas veces son recursos limitados que debemos aprender a hacer conciencia, a agradecerlo, a cuidarlo y preservarlo y a entender que de acuerdo a nuestro comportamiento, a la forma en que manejemos ese vínculo del yo con todas mis relaciones,
va a preservarse la vida, va a haber un mejor mañana y desde allí podernos mirar. Si estamos sintiendo esos síntomas de grandiosidad, de sentirnos únicos en el mundo, si lo vemos en aquel que está a nuestro alrededor, hay un trastorno que necesita ser trabajado, tanto desde el ámbito médico como desde el ámbito tradicional. No estamos solos, pero necesitamos también saber pedir ayuda, nombrar las cosas por su real nombre. Si te estás viendo afectado por algo o por alguien con patrones narcisistas, quiero compartirte alguna medicina. No para pelear, sino para proteger, para cuidar y para prevenir. Lo primero es empezar a ponerle nombre a lo que está pasando. Muchas veces el afectado empieza a dudar de sí mismo y empieza a sentirse en una confusión. Es importante ponerle nombre, nombrar las cosas como son. Cuando digo X me responden con burla. Cuando hago esto me humillan. Cuando actúo de esta manera me minimizan. Cuando empezamos a nombrar las cosas, empezamos a volver al centro, empezamos a reconocernos. La segunda medicina es poner límites cortos, claros, concisos. Es decir, algo como, si esta conversación va a seguir de esta manera, no voy a continuar. Si vamos a seguir hablando para que todo lo que se esté diciendo se use y se voltee la historia en mi contra, esperemos que estés calmado. Empezar a poner estos límites claros y concisos nos empieza a generar una zona segura. Muchas veces permitimos que todo pase, no ponemos límite y terminamos inclusive diciendo cosas de las cuales después nos arrepentimos. Es momento de ponerle límites, de poner primero tu tranquilidad, tu seguridad y no continuar con un círculo que se sigue usando en tu contra. El tercero es no discutir tu realidad. Una persona narcisista en modo defensa usa todo para convertirlo en humillación, en ataque. Es importante que no estás obligado a convencer a nadie. No tienes la necesidad de que otra persona se convenza de tu realidad, pero sí tienes la obligación, o más bien la responsabilidad de cuidarte. Por ello, importante este punto. No vamos a discutir nuestra realidad. No necesitamos convencer. Es tener un plan de seguridad cuando hay maltrato, cuando hay agresión. Cuando te estoy hablando de esto, te estoy hablando de guardar evidencia, de tener un plan, de tener apoyo familiar, de tener apoyo terapéutico, no como una venganza, sino como una prevención. Es importante este punto porque es cuidar tu seguridad, tu integridad. Debes tener en cuenta que el amor no es ayudar a otro a costas de que te destruyan, no es buscar la tranquilidad del otro perdiendo tu paz. No estás obligado a ello. Lo primero que debes garantizar es tu bienestar y tu tranquilidad. Y ahora te hablo a ti. Si en algún momento te has visto o has sentido que esto es lo que estás viviendo, si has sentido esa necesidad de admiración, esa necesidad de que te reconozcan inclusive humillando, si has sentido que al vulnerarse tu ego necesitas responder con agresión, con golpe, con amenaza, si cuando hay crítica te desordenas, explotas, si no soportas el concepto de que hay otras personas que también merecen su lugar. No estoy diciendo con esto que eres un monstruo, pero sí que eres responsable. Es importante que entiendas que muchas veces lo que hay es un vacío emocional, una necesidad de aprender a regular tus emociones, que muchas veces no siempre oscila con grandiosidad, no siempre se manifiesta en grandiosidad, sino que muchas veces pasa de grandiosidad a vulnerabilidad. Hay distintos caminos, hay distintos métodos para poder abordarlo. Para ello, hoy quiero hablar de 4 tips que pueden ayudarte. 4 tips que te pueden guiar a encontrar una manera más asertiva, más bonita de poder abordar este tipo de situaciones. La primera es mirar antes de reaccionar, aprender a detenerse. Muchas veces cuando llega esa sensación de querer responder de X o Y manera, recuerda que tienes un corazón, pon tu mano en el corazón y los pies en la tierra. Y piensa bien, respira, haz una pausa. Identifica qué es lo que estás haciendo, defendiendo tu imagen o cuidando una relación. Y desde allí detente para poder actuar asertivamente. El segundo es practicar mentalización. ¿Qué quiere decir eso? Pasar del modo yo al modo nosotros.
Intentar imaginarse qué es lo que siente el otro, qué vive el otro. Abordar el conflicto no desde la mirada o desde la forma en la que mi mente me la dice. Intentar abordar el conflicto desde, bueno, cómo el otro lo está sintiendo. Esta práctica de pasar del modo yo al modo nosotros nos empieza a ayudar mucho a relacionarnos, a ablandar el ego y a entrar en conciencia, en vínculo y en una buena relación. La tercera es la reparación. Empezar a reconocer el daño sin justificar. Empezar a practicar conductas de cambio y a que este cambio se vea sostenido con el tiempo. Y el cuarto es empezar a reconocer lo que estamos sintiendo con nombre propio y buscar ayuda. Ayuda seria, ayuda responsable, terapia, abuelos, abuelas, personas que manejen medicina, que nos puedan ayudar. ¿Es un camino fácil? No, no lo es, pero es el camino correcto. Es el camino de empezar a dejar de buscar adoración y empezar a buscar reciprocidad. Es el camino para entender que lo que nos está sucediendo tiene una raíz, que eso que sientes viene, se originó de algún lado, que tal vez no es lo primero que se está manifestando en este momento, que necesitas ayuda y que hay quien te pueda ayudar. Amigos y amigas, a través de este video quiero compartir un poco de este tema, reiterando nuevamente que esto que estoy hablando nunca va a poder reemplazar un diagnóstico o un tratamiento desde un profesional, pero sí empezar a entender y empezar a encontrar claves para hacer medicina. Si te estás sintiendo herido, el límite es el comienzo de esa medicina. Si estás hiriendo, la conciencia es el primer paso para hacer esa medicina. Recuerda que el amor no es aquel que destruye, el amor construye. Donde hay amor verdadero, todos crecemos. Si en tu vínculo de pareja, de relación, con el otro, con la otra, solo uno está viéndose recibir los beneficios y la tranquilidad, hay algo ahí que no es verdadero. En el amor verdadero nos recuerda que somos uno con todas nuestras relaciones, que somos un gran tejido, que vamos creciendo juntos. Amigos, amigas, compartiendo un poquito desde el pensamiento ancestral, también desde lo que nos enseña la ciencia, de todo este tema del narcisismo que hoy en día está causando tanta dificultad, esperando que sea de buen provecho para cada uno de ustedes y que podamos a través de este video encontrar algún alimento espiritual de sanación para nuestras vidas. Los invito a que nos compartan acá en los comentarios lo que piensan, lo que sienten, también cosas que tal vez nosotros no sabemos y ustedes sí, bienvenido sea. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre en estos videos del canal de Santi Cancino y nos vemos en un próximo video.